Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, vecinos de Otzolotepec y también visitantes de nuestro municipio. Sean todos bienvenidos a la presentación de este libro, Arte e Historia en la Parroquia de San Bartolomé Otzolotepec, invaluable patrimonio virreinal mexiquense. Pues bien, agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes por la oportunidad que nos dan de llegar a promocionar precisamente este libro que contiene datos importantes sobre la historia de nuestro municipio y sobre todo que escuchen ustedes de viva voz de los autores cuál ha sido su trabajo, su desempeño en la construcción de este material que se convierte en un referente para la historiografía de nuestro estado, de nuestro municipio, pero también para la historiografía nacional. Bien, pues me honro en presentar a los autores de esta obra, a la doctora Ana Cecilia Montiel Ontiveros. La doctora Ana Cecilia Montiel Ontiveros es doctora en América Latina Contemporánea por el Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, graduada con mención honorífica y distinguida con la medalla Gabino Barrera. Cuenta con los diplomados en el arte virreinal mexicano y arte prehispánico por la Universidad Anáhuac y ha realizado diversos cursos de actualización disciplinaria y docente tanto en la UNAM como en el Colegio de México. Como parte de su experiencia laboral está su trabajo para el Grupo Editorial Proyección de México, para el Instituto Mexiquense de Cultura en los Museos de Antropología e Historia y Bellas Artes. Actualmente y desde 2004 es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde ha impartido las unidades de aprendizaje, Historia e Historiografía Novohispana del siglo XVI y XVII, Historia e Historiografía Novohispana del siglo XVIII, Historia de las Instituciones de México y Sistema Político y Administrativo de México, Patrimonio Documental, entre otras. Es docente de las licenciaturas en Historia y Ciencias de la Información Documental. Como investigadora destacada su participación como becaria del proyecto Historiografía Mexicana del siglo XX en la UNAM y la dirección del proyecto de investigación Mujeres Impresoras Novohispanas de la Universidad Autónoma del Estado. Por otro lado, el maestro Ángel Romero Andrade, licenciado en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México y maestro en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, docente de nivel medio superior y encargado del primer Museo Municipal de Otzolotepec, difusor e investigador del patrimonio histórico artístico local, colaborador y ponente en seminarios, cátedras y encuentros locales y nacionales. Mención honorífica por la tesis maestría de la inspiración a la materia La Parroquia de San Bartolomé Apóstol en Otzolotepec, Estado de México. Última publicación, el taller de Pedro José de Rojas y la apuesta por la renovación de retablos en el Valle de Toluca, finales del siglo XVIII. Director estatal de Cultura del Consejo Nacional Juvenil de Ciencias y Humanidades. Recibamos con un aplauso a los autores que el día de hoy presentan este libro, Arte e Historia en la Parroquia de San Bartolomé Apóstol. Fue hace un par de años cuando tuvimos la oportunidad de plantear un proyecto de investigación en temas históricos relativos al municipio de Otzolotepec. Con el autor de la obra, hoy se presenta este proyecto del doctor Carlos Alfonso Ledesma Ibarra, profesor de tiempo completo e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, y quien actualmente es cronista de esta universidad, a quien le mandamos un abrazo fraterno desde este maravilloso marco. Me siento muy afortunado por la oportunidad que me dan de presentar esta obra y muy contento puesto que los profesores que participan en ella también me impartieron cátedra en mi paso por la universidad.
con excepción de la doctora Ceci Montiel, pero con quien también coincidí en la facultad y a quien recibimos con mucho gusto cuando inició la investigación que dio origen a esta publicación. Como menciona la introducción de esta joya de investigación, la salvaguarda y el estudio del patrimonio artístico del Estado de México son una responsabilidad prioritaria para todos. Es imperativa la promoción y resguardo de los recursos artísticos e históricos de nuestro municipio. En general, este libro ha conjuntado un variado grupo de investigadores especialistas en historia del arte para revisar una parte del patrimonio que se atesora en la parroquia. Este libro está compuesto por 5 capítulos. El capítulo 1 de la fabricación de lo divino, el retablo de San Bartolomé Apóstol en Otzolotepec, Estado de México, de su autor Ángel Romero Andrade. El retablo salomónico de San Bartolomé Otzolotepec, Estado de México, de la maestra María Eugenia Rodríguez Parra. La vida de San Bartolomé Apóstol en las pinturas del retablo principal de Otzolotepec, una lectura contemporánea de sus autores Lilia Heréndira Ortiz Corona y Carlos Alfonso Ledesma Ibarra. La restauración de los retablos novohispanos, el caso de Otzolotepec, del profesor José Manuel Imhoff Soto. Y también otros tesoros patrimoniales de Otzolotepec, sus archivos y documentos históricos de la doctora Ana Cecilia Montiel Ontiveros. 4 de ellos dedicados a la investigación de este importante retablo, una verdadera joya novohispana, y uno más al estudio de nuestros archivos, documentos que atesoran la información de una parte rica histórica de Otzolotepec. Magnífica síntesis propuesta por la doctora Ceci Montiel. Los autores nos relatan el Otzolotepec de otros tiempos, de nuestro tiempo, utilizan el tiempo como un referente de un pueblo que se vive a través de su historia y de sus tradiciones. Para efecto de la presentación del libro, centraré mis comentarios en el 1er y 5º capítulo, por estar presentes los autores de cada uno de ellos. Y como diría la investigadora Ángeles González Gamio, la arquitectura es un producto de la mentalidad y de los valores de cada época. El periodo virreinal se caracterizó por el barroco, estilo exuberante y lleno de elementos que permitió la construcción de magníficas obras de arte. En su primer capítulo, la fabricación de lo divino, el retablo de San Bartolomé Apóstol en Otzolotepec, Estado de México, del maestro Ángel Romero Andrade, estudia la estructura arquitectónica del retablo para explicarlo en función de la retablística hispánica y novohispana de la época y que proporcionan datos duros para la conservación del inmueble. El periodo de estudio donde el maestro Ángel centra su investigación es el periodo novohispano, por ser más específico, el siglo XVIII. En su redacción se ve el amplio conocimiento que el autor tiene respecto de la cronología de elaboración del retablo y vislumbra otras líneas de investigación para entender el contexto de su fabricación. Lejos de la descripción del retablo, detallado en su conjunto, composición, en donde los disecciona por completo en elementos que lo conforman como pinturas y esculturas, así como sus nichos y columnas, Ángel nos adentra en el conocimiento de los personajes que participaron en su fabricación, así como aquellos que permitieron su elaboración. Trae a nuestro conocimiento la vida de personajes protagónicos en el mundo del arte virreinal y no escatima en contemplar la trayectoria y trabajo del maestro tallador Francisco Javier de Olivares y de su hijo Tiburcio, a quienes describen su vida de artistas no solo en la forma en cómo se desarrollan tan prolíficamente este arte, sino que también nos explica la forma legal en que se sustentaban los trabajos parroquiales, es decir, los contratos documentales, notariales, costos y pagos para realizar la mencionada obra, así como las características originales del retablo. En este sentido, nos permite hacer una comparación de cómo se encontró en el momento de su entrega, cuáles fueron sus modificaciones y cómo lo conocemos actualmente. Esta parte es fundamental para entender cómo ha ido evolucionando el contexto social de Otzolotepec, pues es a través de esto que es posible advertir las devociones y tradiciones religiosas de nuestro municipio. Es así como narra párrafo tras párrafo las etapas del tallado, ensamblado y dorado de este retablo.
adosando con datos de contexto histórico en su elaboración. Podría detallar la habilidad con que Ángel aborda la composición retablística, pero dejo a los lectores la curiosidad de conocer a fondo un elemento tan cotidiano para los que habitamos este municipio, pues advierto que todos los que somos originarios de esta tierra, desde pequeños, tuvimos contacto con esta obra de arte. Por lo que se refiere al contexto social, también desata un entramado de conexiones religiosas y políticas de una de las familias más prominentes de este periodo, los López Jardón. Es a través de la descripción de sus integrantes que advierte una conexión en las más altas cúpulas de la Iglesia, así como de nuestra provincia, que permitió la consolidación de proyectos tan importantes como el de nuestra parroquia. Es a través de lo invisible, lo que ahí está, pero no podemos ver, por decirlo de otra forma, el esqueleto del retablo, que el maestro Ángel enriquece su redacción en palabras del autor. El retablo ha sorteado los siglos, sufriendo transformaciones producidas por la pérdida de sus elementos. Por otra parte, la doctora Cecilia Montiel Ontiveros, en su obra Otros Tesoros Patrimoniales de Otzolotepec, sus archivos y documentos históricos, nos adentra en el riquísimo mundo de los archivos. Esa impronta que registra, cuenta y agrupa información de la vida íntima de los pueblos. La doctora Ceci nos describe un pueblo vigoroso, palpitante y de ensueño. Parece fascinante la impresión que nuestros visitantes pueden tener al llegar a nuestro municipio, lejos de la cotidianidad y de algunas veces la monotonía con lo que los lugareños observamos nuestra hermosa tierra. Los que amamos Otzolotepec sabemos quererla. Así los comparte la autora. Temprano por la mañana podemos apreciar los campos sembrados que deleitan el ojo con varias tonalidades de verde, así como los frondosos sauces y fresnos que saludan al visitante. Una fina niebla cubre los campos como si de suelo emanara un suelo ligero que alcanza a ocultar tímidamente los cerros. Una señora camina presurosa por la acera en una canasta repleta de flores de calabaza, frescas y grandes. A lo lejos se asoma la torre de la parroquia de San Bartolomé Apóstol, anunciando la llegada al poblado. La localidad conserva un aire puro y una vida apacible para los lugareños que atesoran con orgullo sus tradiciones. Es a través de nuestras tradiciones que la doctora Ceci va hilando lo que observa y siente, nuestra rica tradición con lo que encuentra en estos archivos, nuestro territorio, nuestras comunidades y paisajes, nuestras costumbres milenarias como la del trueque que nos identifica y une. La finalidad de este escrito, dice la autora, es contribuir al conocimiento y reconocimiento de nuestro patrimonio, que sea apreciado en primer lugar por los otzolotepenses y también por el resto de los mexiquenses. En este sentido, trata de retomar el tema documental por ser este parte de un escenario menos visible para la ciudadanía, pero igual de rico e importante para nuestra historia e identidad. Es también más susceptible de pérdida y en muchos casos es menos la atención para su conservación. Para una apasionada de los documentos, este aspecto es de suma importancia, pues en los archivos, en el estudio de los documentos, descansa el origen de cualquier investigación, aproximaciones que nos ayudan en todo a entender nuestro presente. Me atrevo a decir que la investigación del maestro Ángel hubiera sido más complicada de construir si no hubiera contado con la fuente documental. Ahí radica su importancia. En este sentido, la autora no solo retoma las vivencias actuales para entender el contexto de nuestro municipio, hace también un análisis de las transformaciones que ha sufrido nuestro territorio a través del tiempo, los personajes de la política, la cultura y de la sociedad que han contribuido a concretar el rostro del actual Otzolotepec. Por lo que respecta a nuestras tradiciones, nos muestra al municipio religioso, al que asiste a misa, al que tradicionalmente venera al Señor de la Salud y de las Aguas, la Semana Santa, sus domingos de mercado, y complementa los datos de Guadalupe Becerril, historiadora otzolotepense, la dinámica del mercadito tradicional del trueque. Todas imágenes conocidas por los que aquí vivimos. Me parece emocionante cómo a través de la escritura la autora nos describe imágenes tan cotidianas que por cotidianas pueden pasar inadvertidas.
Sublime el aporte que nos relata en su análisis de los documentos del archivo. Deja ver cómo a lo largo de 3 siglos la comunidad ha cooperado en más de una ocasión para conservar su templo, afectado en distintos momentos por los mismos males, terremotos y aguas. El archivo parroquial contiene 2 secciones, sacramental y disciplinaria. Las sacramentales se refieren a bautizos, confirmaciones, matrimonios y defunciones. Su documento más antiguo data de 1628, referente a bautizos. Las sacramentales se refieren a bautizos, confirmaciones. En la sección de disciplinar, aunque menos voluminosa, conserva documentos de gran valor para la historiografía local de los siglos XVIII, XIX y XX. En este sentido, nos regala también postales del archivo municipal, de las pérdidas que ha sufrido, de los sucesivos incendios, el descuido y, en general, el poco valor que se le daba. Da una imagen de la organización gubernamental importante para entender la dinámica social de nuestro municipio. En general nos muestra un patrimonio tan importante que en reconocerlo está el único camino para garantizar su preservación. Contar con índices y catálogos elaborados conforme a la archivística es indispensable para salvaguardar la documentación. Pues bien, hoy recibimos a nuestros autores para que de viva voz nos expliquen y nos narren cuál ha sido su contribución historiográfica a la construcción de la historia de Axolotepec. Es así como cedemos el uso de la palabra a la doctora Ana Cecilia Montiel Ontiveros para hacer algunas precisiones sobre la aportación de este invaluable libro. Muchísimas gracias por tan generosas palabras. Muchísimas gracias por acogernos una vez más en este hermosísimo templo, no solamente para disfrutarlo, sino para reflexionar sobre su importancia en nuestro presente. Estoy muy contenta, muy agradecida. Quiero comenzar agradeciendo a todas las personas que no están hoy en esta mesa, pero cuyo trabajo ha sido fundamental para que este libro pueda llegar a sus manos. Por supuesto, pues agradezco el apoyo de la universidad, porque esto surgió de un proyecto de investigación dentro de la universidad. Agradezco infinitamente el apoyo de las autoridades eclesiásticas y municipales que en todo momento nos facilitaron los trabajos, nos abrieron las puertas. Cuántas veces tuvimos que venir, visitar, consultar los documentos, etcétera, se nos permitió de una manera muy generosa y los resultados están aquí. Es por eso que estoy particularmente emocionada y casi conmovida esta tarde de que en esta ocasión el templo esté lleno y nos convoque un motivo distinto, ¿no? Este templo suele estar abarrotado en las celebraciones religiosas, pero hoy nos convoca un motivo distinto y me parece que lo señalaste muy bien. Muchísimas gracias, Reino, por la mirada de los que no vivimos aquí. Y ustedes son otzolotepequenses, ustedes lo tienen aquí a diario, han crecido con ello, lo pueden vivir, disfrutar y forma parte de su identidad y ha formado parte de la identidad de los chosnos de sus chosnos. Y eso es invaluable. A lo mejor ustedes crecen pensando que muchas de las iglesias del Estado de México son igualmente hermosas. Y claro, muchas sí lo son, pero no todas tienen este retablo. De tal manera que hacer esta investigación desde la historia del arte, desde la historia cultural, desde el pensamiento archivístico y bibliotecológico que se preocupa por el cuidado del patrimonio documental, me parece que es una herramienta muy poderosa para
los lugareños y quienes son los herederos de este patrimonio y quienes a su vez tendrán que heredarlo a los que vienen detrás de nosotros. El retablo lo explica perfectamente bien. El maestro Ángel pues data del siglo XVIII y se comenzó a construir en la primera mitad del siglo XVIII y eso quiere decir que estamos a casi 300 años y se dicen pronto 300 años, pero en realidad es mucho tiempo. 300 años en los que espléndido retablo ha formado parte, insisto, de la cotidianidad de todos los que, convocados por la fe, asisten usualmente al templo. Entonces, me parece que es un motivo para celebrar que esta investigación haya finalmente tenido como fruto este libro, y también me parece digno de celebrarse que estemos hoy aquí presentándolo, porque considero que es la forma en que la universidad cumple una de sus funciones. Hoy hablamos de investigación con sentido social y creo que lo que estamos haciendo hoy aquí es eso, es devolverle a la sociedad lo que académicos, investigadores, especialistas estamos haciendo desde la ciencia para explicarnos y no sería suficiente quedarnos con esta explicación entre académicos, entre especialistas, entre los colegas de la facultad, entre otros historiadores que se puedan acercar a este libro. Me parece que lo valioso es devolverles estas investigaciones a ustedes para brindarles aún más elementos para conocer su patrimonio. El libro está hecho por un grupo de investigadores que nos convoca y nos une como grupo de trabajo de investigación. Permítanme decirlo así, la ocupación y no preocupación por el cuidado y la preservación del patrimonio cultural y artístico del Estado de México. Formalmente lidera este grupo el doctor Carlos Alfonso Ledesma, que no nos pudo acompañar el día de hoy, y moralmente lo lidera la maestra María Eugenia Rodríguez Parra, quien con sus enseñanzas y con su amor al patrimonio nos ha convocado a trabajar por su conocimiento y su preservación. Y esta es una de las máximas, una de las ideas, no máximas, una de las ideas que nos reúne como grupo de investigación, que es el patrimonio que no se conoce, no se valora. Necesitamos conocer qué es nuestro patrimonio, qué lo hace valioso, de dónde surge, cómo llegó hasta nosotros, para que nosotros podamos entender el valor que tiene y lo cuidemos para las generaciones que vienen. Esa es la idea que está en el fondo de los trabajos de este libro. Este grupo de investigadores está conformado, repito, por Maru como la más experimentada, Carlos Alfonso y la doctora Laila con una perspectiva muy fresca, muy novedosa y muy contemporánea desde la historia del arte, que en su capítulo hacen una lectura de las pinturas tan hermosas y tan relevantes en la historia del arte novohispano por ser de uno de los pintores más importantes novohispanos, José de Ibarra, y por ser una de las primeras pinturas que salieron propiamente bajo su firma. El más joven, pero muy brillante, y nos sentimos todos muy orgullosos de poder contar con su participación, es Ángel, que
realiza un trabajo estupendo que a mí me gustó muchísimo porque tiene toda la técnica y el cuidado de la historia del arte, esta descripción meticulosa y puntual, muy técnica, pero que está acompañada de una narración que le da vida y voz a los personajes que hicieron esto posible. Cuando yo vine por primera vez, evidentemente quise imaginar lo que sentirían ustedes. Quiero pensar que cada 8 días que vienen a misa, o cuando entran simplemente. Y yo me imagino que hay aquí muchos estudiantes, imagino que de secundaria, de preparatoria, y si yo fuera ustedes, estoy segura que pensaría, ¿quién lo mandó a hacer? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué es así? O sea, me parece que surgen muchas preguntas que están contestadas en el capítulo de Ángel. Y me imagino que esas preguntas él se las formulaba desde pequeño y que decía, ¿por qué es tan bonito? ¿Por qué lo tenemos aquí? ¿Quién lo mandó a hacer? Todas estas preguntas ustedes las pueden encontrar ahí. O sea, no solamente van a encontrar términos propios, que si las calles y las columnas, y las esculturas, sino que van a encontrar también un poco de chismito. ¿Quiénes son los personajes que hicieron posible esta maravilla y que de alguna manera forman parte de su historia y de su identidad? Tanto el capítulo de la maestra Maru Rodríguez como el de Ángel pues hablan propiamente del retablo. El capítulo del doctor Ledesma y la doctora Laila hablan de las pinturas del retablo. Y hay un capítulo que también es muy valioso, que es el de José Manuel Limov Soto, otro historiador del arte, que nos explica el proceso de restauración del retablo. Eso es importantísimo porque, y Ángel no me dejará mentir, ha habido o hubo intentos de restauración previos, pero parte de la problemática es que si esos procesos de restauración no quedan debidamente documentados, después, años después, no sabemos qué se hizo, cómo se hizo, con qué resultados. Entonces, el capítulo de José Manuel aporta mucho en ese sentido, porque cuando todos nosotros ya no estemos aquí y haya otras personas disfrutándolos, querrán saber qué atribuciones nos tomamos en el siglo XX para conservarlo y qué se hizo y cómo se hizo. Y eso ha quedado documentado aquí y es por eso también muy importante ese capítulo. El libro termina con un capítulo que en este grupo de aficionados y amantes del patrimonio artístico y cultural, y permítame que hable de este grupo así como amantes comprometidos, pero también estudiosos también comprometidos. Entonces, en este grupo, la que habla de otro patrimonio, el patrimonio que no se ve, del que nadie habla, el que no brilla. Este retablo literal brilla. O sea, si uno se pregunta cuál es el patrimonio cultural de Otzolotepec, pues inmediatamente uno diría, el templo, el retablo. Y por supuesto que sí lo es. Y yo quise mostrar el otro patrimonio documental, las otras joyas patrimoniales. Y quise hablar de los documentos de sus archivos históricos, el archivo municipal y el archivo eclesiástico. Y agradezco mucho las generosas palabras. Quise hacer, a través de la lectura de estos documentos, mostrar cómo ese patrimonio documental explica el resto del patrimonio. Ahí está explicado parte del templo, pero sobre todo parte de las costumbres y la cultura de la localidad que le da sentido a este arte y a este patrimonio artístico.
No quiero ni abusar del tiempo, ni quiero dar demasiados detalles, porque lo que sí quiero hacer es invitarlos a que lo lean. Está a la venta afuera del templo, hoy está además de promoción porque tiene un precio más elevado y hoy para ustedes está a un precio más elevado, pero también quiero decirles que pues la universidad también está comprometida con el acceso universal y abierto a la ciencia, y ustedes pueden encontrar también el libro en el repositorio institucional. Entonces, eso también es una maravilla, pero lo que sí, en todo caso, sea que lo tengan, es un libro que vale la pena tener en físico por las fotografías, y lo que sí quiero hacer es pues invitarlos a que lo conozcan, invitarlos a acercarse a esas explicaciones técnicas, científicas, pero que también están hechas todas desde un profundo admiración y cariño por su cultura, por la manera en que esta comunidad tiene de conservar su patrimonio, de aquilatarlo, y muestra de ello pues es precisamente este libro. Así que bueno, pues agradezco muchísimo nuevamente a todos quienes hicieron posible este libro. Personalmente agradezco muchísimo a la archivista del Museo Municipal, Irene, no sé si esté por aquí, y a las amables señoritas que me atendieron en el archivo parroquial, siempre tan generosas, tan sonrientes, y hicieron mi trabajo muy agradable consultando el archivo parroquial. Les agradezco a todos por su asistencia y los invito de todo corazón a leer el libro. Muchísimas gracias. Bien, pues es momento de ceder el uso de la palabra al maestro Ángel Romero Andrade para hacer algunas precisiones sobre este aporte de la construcción de este libro, Arte e Historia en la Parroquia de San Bartolomé, Otzolotepec. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir, a mi familia y amigos en este día tan importante. Espero no aburrirlos con mi presentación. Bueno, comienzo. Todos hemos escuchado el viejo dicho: un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. Sin embargo, la realidad resulta más compleja y en su mayoría desalentadora, pues muchos pueblos, incluso conociendo su pasado, caen una y otra vez en los paradigmas heredados de antaño. Por supuesto que el patrimonio artístico no queda exento de esta situación. Cada día que pasa, los objetos culturales de México caen más en el olvido y desaparecen, no solo en la materia, sino en nuestra memoria. Pese a lo anterior, en mi experiencia, en Otzolotepec existe una gran admiración por la historia comunal, el pasado indígena, virreinal, o los movimientos sociales de los siglos XIX y XX nos son comunicados desde pequeños y poco a poco van generando mayor curiosidad por aquello que se nos muestra a la distancia en el tiempo, pero impregnado en nosotros como si fuera parte de nuestra configuración biológica. Cuando se erigió la parroquia de San Bartolomé Apóstol a inicios del siglo XVIII, Otzolotepec distaba mucho de ser la población que ahora vemos. Entre milpas, casas de adobe, ranchos y haciendas, el paisaje debió ser la probanza de la abundancia de los recursos de la región. En ese contexto, la idea que tuvo el cura Nicolás López Jardón para decorar el templo, que le resultó, entre muchos factores, de la inspiración divina que le llegó durante la misa del Jueves Santo de 1708, debió ser para corresponder a la grandeza que vio manifestada. Existen pocos estudios sobre el retablo de nuestra parroquia. Algunos sobrepasan la formulación de descripciones que poco a poco van explotando el documento artístico. Sin embargo, hay contribuciones hechas por los especialistas en la materia. Destacan los trabajos de Constantino Reyes Valerio, hechos en la década de 1970, y que pusieron sobre la mira académica nuestro municipio. Adicionalmente, abonaron mayores conocimientos las investigaciones de María Eugenia Rodríguez Parra y Paula Muesorts, pero, como siempre, aún queda mucho por decir. El libro Arte e Historia en la Parroquia de San Bartolomé Apóstol, invaluable patrimonio virreinal mexiquense, tuvo su origen en el 2017, cuando por azares del destino las voluntades vieron la necesidad de comenzar con la primera etapa de restauración del retablo principal.
Así, el proyecto escrito se materializó en los meses venideros. Debo agradecer el apoyo de Carlos Alfonso Ledesma Ibarra, coordinador de la obra, y de cada uno de los autores que hacen más amplias las fronteras del conocimiento sobre nuestro mueble histórico. Especialmente, me quiero detener en los aspectos materiales del retablo de San Bartolomé Apóstol para resolver las siguientes preguntas. ¿Cómo se construyó y qué factores intervinieron en el proceso? ¿De qué manera podemos entender la tecnología del siglo XVIII aplicada a este bien cultural? Y, sobre todo, ¿cómo ha envejecido el mueble? Ante todo, debemos recordar que no sabemos cómo era el retablo originalmente, pues en su naturaleza debemos incluir los cambios, deterioros y adecuaciones que cada generación ha sumado. El retablo de San Bartolomé Apóstol mide cerca de 12.5 metros de alto por 10.26 de ancho. Está conformado por 3 cuerpos, 5 calles y un remate central. Su disposición tiene forma de biombo y es producida por la calle 2 y 4, que están entremetidas. Está decorado por 10 lienzos, 6 de tamaño mediano, 4 chavados y 2 conopiales, más otros 4 óleos menores en la predela. La mayoría de las pinturas son de José de Ibarra. Sin embargo, por lo menos 2 lienzos no pertenecen originalmente al conjunto pictórico. El mueble alberga 7 esculturas de bulto de diversos santos, un remate adosado con la talla del Padre Eterno y 4 efigies menores en los pedestales de la predela. A lo anterior se unen 18 grandes columnas bifurcadas, distribuidas en los cuerpos en proporción de 8, 6 y 4, de manera ascendente. Hay otros 8 soportes tallados en el tabernáculo que se reproducen en menor escala a los mayores. Los 8 nichos del retablo cambian de formato y cantidad dependiendo su ubicación. En el primer cuerpo son 2 terminados en arco de medio punto, sobre las calles 2 y 4. En el segundo segmento son 3, 2 ochavados en las calles 2 y 4 y 1 conopial en la calle 3, donde alberga la imagen de San Bartolomé Apóstol. Por último, en la parte superior, 3 oquedades, de las cuales 2 son hexagonales, nuevamente las calles 2 y 4, y una hornacina trilobulada dispuesta al centro, que antes de la restauración se encontró muy dañada y arreglada con partes de unicel, a lo que se sumó una cruz dorada de reciente hechura. Sobre la documentación histórica, habría que mencionar que en el Archivo General de Notarías de la Ciudad de México, bajo el ramo correspondiente al notario Juan Romo de Vera, escribano real y público, se resguarda un contrato con fecha del 13 de marzo de 1726. En dicho documento, el maestro tallador Francisco Javier de Olivares, junto con su hijo Tiburcio, ambos originarios del barrio de Necatitlán de la Ciudad de México, acordaron con el sacristán catedralicio Antonio de Soaz Navarro, apoderado legal de Nicolás López Jardón, párroco de Oxolotepec, realizar un colateral para la parroquia del citado pueblo por un costo de 1,500 pesos, y cuyas medidas serían de 15 varas de alto y 12 de ancho. El maestro de Olivares se comprometió a seleccionar a los oficiales de su taller para realizar tal obra, e hizo mención que el mapa o diseño se le enseñó a Nicolás López Jardón, en tanto que las hechuras y lienzos fueron dadas al tallador por mano del apoderado legal del cura de Oxolotepec. Se previno entregar el trabajo en blanco después de 1 año y 2 meses a partir de la firma del contrato notarial. El siguiente contrato del retablo de Oxolotepec refiere a su dorado y se firmó el 14 de enero de 1726. Primeramente se dijo que se doraría en limpio la obra y que las labores durarían 7 meses a partir del 20 de enero del año corriente. En segundo término se mencionó el costo de 4,000 pesos para los trabajos. Una parte se entregó al maestro Ignacio de Jordanés, quien trabajaba la técnica de la batioja en la Ciudad de México, para la compra de 2,000 libros de oro que serían transportados a Oxolotepec por mano del cura Soaz Navarro. Es preciso mencionar que de Olivares pidió un adelanto de 300 pesos para la compra de yeso, cola y otros materiales. El maestro precisó que entregaría 21 esculturas estofadas y doradas. Por último, se hizo referencia al contrato de 1726.
Cabe destacar que aparte de los contratos de Otzolotepec, solo se conoce otro de la misma índole referente a Francisco Javier de Olivares y fue dado a conocer por la historiadora Concepción Amerlín. Se trata de un documento firmado el 16 de enero de 1730 ante Juan Díaz de Rivera para la realización de un retablo que albergó una escultura conocida como el Señor del Buen Despacho en la Catedral Metropolitana. La obra se contrató por medio del sacristán del lugar, Antonio de Sosnavar. En dicho escrito se hizo una descripción puntual del mueble y se mencionó a Ignacio de Jordanés como el encargado de proporcionar el oro requerido. Este tercer documento da cuenta de información muy llamativa. En primer lugar, que Francisco Javier de Olivares fuera contratado por un lugar tan importante como la Catedral Metropolitana señala a un artista con cierto renombre y cuyo único trabajo en pie está en Otzolotepec, ya que el destinado para el Señor del Buen Despacho no existe. En segundo lugar, se puede conocer el dominio del arte que tuvo el maestro, pues en la escritura se especifican los detalles del mueble catedralicio, como que contó con columnas compósitas y también otros elementos similares a la obra dedicada a San Bartolomé Apóstol, entre ellos un soclo o rodapié, un banco, varias tarjas y un guardapolvo. A lo anterior se suma la confirmación de que en el taller de Necatitlán también se elaboraban esculturas estofadas. En tercer lugar, se nota una relación laboral de años con el maestro de Batioja, Ignacio Jordanés Mejía, quien participó por lo menos en 17 exámenes para candidatos a oficiales de su gremio. Al parecer, Jordanés también llegó a ocupar un lugar notorio entre los doradores de la capital al ejercer como examinador. Habría que hacer algunas precisiones sobre el cura de Otzolotepec, Nicolás López Jardón. Es preciso aclarar que fue un cura cuya familia heredó el corregimiento perpetuo de la ciudad de Lerma desde el siglo XVII. Aunque se desconoce el año de su nacimiento, en 1683 pidió que se le ordenara presbítero, ya que contaba con la edad requerida y el grado de bachiller. Hasta ese año ejerció como diácono en la Catedral Metropolitana. López Jardón se había hecho presente en Otzolotepec pocos meses después de la muerte del cura del pueblo, Juan Antonio Aponte, en 1706. Posteriormente se le designó como párroco en 1707 y lo fue hasta su muerte en 1737. Un dato adicional es que hacia 1713 se le dio el título de comisario del Santo Oficio. Actualmente se lo reconoce como el fundador de la parroquia. El padre del cura, Hernando López Jardón, aparte de ser corregidor de Lerma, también fue señalado por su familia como el fundador de la parroquia de aquella ciudad. Por su parte, su hermano Antonio fue alguacil de Otzolotepec desde 1713. La familia perteneció a la élite regional establecida en el siglo XVIII en el Valle de Toluca. Hasta el momento, la conformación estructural del retablo de San Bartolomé Apóstol es inédita, a pesar de que es un ejemplo para explicar la materialidad del arte. Mucha de la información que se menciona en las siguientes líneas deriva de los reportes hechos con motivo de la restauración del mueble en 2017. En este proceso se atendió a la limpieza mecánica y química, la restauración de los óleos, el resane de varios elementos, lo que permitió un mayor acercamiento a la cara oculta de la obra. El retablo de San Bartolomé Apóstol está apoyado en el piso adoquinado del ábside parroquial. Se separa casi un metro del muro testero, al que se ancla con tensores de madera. El bastidor de la obra se armó de polines de entre 3.5 y 4 pulgadas. Los largueros y cabezales se unieron con ensambles de media madera, caja y espiga y horquilla. No se hicieron análisis respecto al tipo de madera, pero se utilizó cedro rojo para las reposiciones. Bajo el sagrario, incrustado en el banco y el primer cuerpo, está la puerta de acceso a la cámara de mantenimiento. Dentro hay escaleras atadas con cuerdas apoyadas sobre polines que permiten moverse detrás de la estructura a lo largo y alto. En el lugar se puede apreciar que la madera del mueble tiene cortes breves diagonales, de acabado burdo y poco profundo. Forman una suerte de patrón, al parecer son consistentes con el corte que deja una chuela de mano, aunque algunos parecen ser de cegueta. El entablado que está en el banco está hecho por 3 tablones de 1 pulgada de grosor, dispuestos horizontalmente de largo y ancho, variable, sujetas al bastidor por clavos de madera y cola de origen animal. En general, la madera en su cara posterior se encuentra oscurecida, al parecer por un tratamiento oleoso. Algunas partes están recubiertas por un enfibrado, principalmente en el tabernáculo. Esta técnica consiste en colocar fibras de cáñamo o lino para adaptar un soporte que evite movimientos originados durante el secamiento del material. Las columnas, al parecer, están armadas previamente y fueron colocadas mediante pernos de madera.
En el primer tramo de la calle 13 o central se ubica un tabernáculo de torno, conformado por un pequeño conjunto de 3 cuerpos. El primero es una oquedad y no tiene puerta, pero conserva unas bisagras, es el vestigio de un viejo sagrario. El segundo parece ser una adecuación, ya que está integrado por una caja dorada incrustada en lo que fue un pequeño nicho. El tercer cuerpo lo conforma un manifestador o sagrario de torno, con su sistema móvil y plenamente funcional. Está hecho por una placa de madera dorada con tallas vegetales que al girar oculta o deja a la vista el interior. Durante los últimos años, el espacio se utilizó para exponer una escultura de Cristo, conocida como el Señor de la Cañita. Otro aspecto que vale la pena mencionar son los bastidores utilizados en los lienzos, los cuales fueron restaurados en el 2017. De 10 obras, solo 4 parecen conservar su maderaje original y pertenecen a las pinturas de Bartolomé y Jesús, el martirio de Bartolomé, Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, las primeras 2 ochavadas y las otras 3 conopiales. En general, el armado es en forma de T. En los largueros inferiores, los travesaños y cabezales tienen ensambles de caja y espiga. También se conservan algunas bisagras con las que se sujetaron las piezas en los marcos del retablo. Estas características comulgan con varios de los conjuntos pictóricos hechos por José de Ibarra. 2 pinturas de la predela, una que representa a Santa Rita de Casia y otra Santa Gertrudis, con San Nicolás Tolentino, no son del conjunto original. Se puede notar por la pincelada diferente al trabajo de Ibarra. En el caso de la primera obra, el formato fue modificado para incluirla en el actual sitio. En un inventario parroquial de 1958 se reportó la pérdida de 2 óleos originales, cuyo lugar estaba vacante. De las esculturas se conservan solo 14. Una está en el remate, 7 imágenes de bulto estofadas y policromadas, 6 adosadas en la predela y 2 mascarones de ángeles que custodian el nicho central, donde se ubica la imagen del patrono del templo. Se tratan de obras de una calidad excepcional. Sobre las esculturas de bulto se pueden observar que en su cuerpo fue tallado a partir de un bloque y su ensamble es evidente por un ahuecamiento trasero que deja ver la madera en bruto y oscurecida, al parecer por un tratamiento oleoso. También se divisan las telas utilizadas para la colocación de los brazos, aunque todavía no se corrobora la identidad de todos los santos representados. Los ya reconocidos incluyen a San Vicente Ferrer, San Antonio de Padua, San Nicolás Tolentino y San Bartolomé Apóstol. Este último tiene un libro donde se aprecia una fecha borrosa del siglo XIX. Quizá es un registro de algún arreglo a la escultura. Únicamente el patrono del pueblo tiene en la parte posterior una cubierta. No se sabe cuál era la disposición original de las imágenes de bulto. Por ejemplo, hacia 1963, en el nicho central del segundo cuerpo, se colocó una cruz de fábrica contemporánea para sustentar la imagen del Señor de la Salud. Esto se aprecia en las fotografías de Constantino Reyes Valerio en 1970. Arriba estaba la imagen de San Bartolomé Apóstol. Es posible detectar 2 etapas importantes en la fábrica del retablo. La primera de 1726, que corresponde a la construcción de la estructura y la anexión de sus lienzos, cuyo formato lo definió el mapa o diseño que entregó previamente Nicolás López Jardón. Un segundo momento, en 1727, refiere a su dorado y la anexión de las 21 esculturas estofadas. Sobre el maestro Francisco Javier de Olivares, ahora se sabe que, aparte de incursionar en la talla y ensamble de retablos, también ingresó en el mundo de la escultura novohispana. Aunque se conoce poco sobre su trayectoria, es posible apreciar en su obrador una posición destacada de 1726, ya que 4 años después de trabajar en el retablo de Otzolotepec, hizo lo propio en la Catedral Metropolitana. Del comitente, Nicolás López Jardón, no se sabe cómo consiguió el mapa del retablo o si tuvo formación artística para diseñarlo. Al parecer, esto no está comprobado. Lo que se puede asegurar es que el bachiller mantuvo una relación con personalidades catedralicias que pudieron incluir a algunos artistas, que quizá tuvieron cierta injerencia en el diseño final y discurso visual del mueble. Resta mencionar que con la última restauración se pudo entender su complejidad como una obra de arte, que ha sorteado los siglos, sufriendo transformaciones producidas por la pérdida de sus elementos. A la par, se hicieron evidentes los intentos de conservación previos al proyecto de 2017 y que demuestran el aprecio por la feligresía hacia su retablo principal. Eso sería todo. Muchas gracias.
Bien, a continuación invitamos a los asistentes a la presentación del libro a participar en esta sesión de preguntas hacia nuestros autores. Si tienen alguna apreciación, alguna observación, el día de hoy están aquí para tratar de aclarar sus comentarios, sus dudas, y pues son muy participativos. Entonces vamos al espacio de preguntas a los autores. Richie. Bueno, antes que nada, muchas felicidades, Ángel, muchas felicidades, doctora. Estoy ansioso, en verdad, de leer el libro, conocer. Mi pregunta es importante porque voy a retomar algo que dijo la doctora sobre la difusión. Una ciencia no difundida es una ciencia que no está bien hecha. Recordamos momentos, la doctora habló de 300 años que parecen poco, pero en esos 300 años hemos perdido patrimonio cultural, material e inmaterial de México por la falta de conocimiento, en ocasiones por problemas en la investigación. ¿Cuáles serían los retos principales para, conservar y seguir con la difusión del patrimonio histórico e incluso arqueológico que posee Oxxolotepec? Y dos, ¿cuáles fueron los principales retos que ustedes enfrentaron al revisar el archivo histórico? Porque conocemos de diferentes cuestiones que hubo incendios, en ocasiones por malos tratamientos, por el olvido. Esas serían mis preguntas. Muchísimas gracias. A ver, pues los retos, tú los alcanzas a ver bien, son los derivados de la valoración que guarda el patrimonio documental en términos nacionales. Esto no es privativo de Oxxolotepec ni del Estado de México. Esto es una problemática nacional en la que nos tenemos que ocupar todos. Entonces, pues los retos son los derivados de eso, ¿no? La posibilidad de consultar instrumentos de consulta, catálogos, inventarios, hace toda la diferencia para un historiador y para la comunidad, para acceder a la información que están en esos documentos. Entonces, justamente este es el reto hacia el futuro, corregir esta situación secular y justamente nosotros consideramos que la respuesta está en conocer el patrimonio para poderlo valorar, y justo lo que estamos haciendo aquí, que es socializar el conocimiento de ese patrimonio. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Sí, buenas tardes y felicitaciones. Y la verdad, con mucho gusto a todos los que somos originarios de aquí, que gente también, las escuelas, universidades que han venido, que se interesen mucho por esta obra, eso nos hace querer más a nuestro retablo. Nosotros tenemos unas dudas, y desde que éramos niños y que aquí pasábamos, fui acólito y conocíamos mucho de ese retablo. Quisiera saber qué madera se utilizó para hacer el retablo. ¿Se tiene información? Bueno, no se hicieron propiamente estudios de la madera. Al parecer tiene algunas adecuaciones con pino, pero más bien parece madera mixta porque tiene muchos movimientos en la parte trasera. No todas las partes del
retablo envejecieron de la misma manera. Pero para las reposiciones, durante la restauración se usó cedro rojo por la dureza de la misma materia. Faltan todavía más estudios. Por ejemplo, para la restauración de las pinturas no se tomaron radiografías, salen bastante caro tomarlas, pero sí son necesarias. En ese sentido es lo indispensable sería dar continuidad justamente a la restauración y sobre todo darle un enfoque quizá más técnico a la nueva tecnología que ofrece justamente la conservación y restauración. Yo podría, por ejemplo, mencionar que incluso los mismos movimientos que se han hecho aquí en la parroquia influyen en cómo se va a conservar. Por ejemplo, en los 70s el piso del templo era de madera, se cambia el piso que tenemos actualmente, eso provocó un movimiento que desajustó en cierta medida el retablo. Eso también es un movimiento propio y natural de la madera. Entonces, quizá esas dudas las pudiéramos solucionar más específicamente después, pero también habría que mencionar que en México pues todavía estamos un poquito en pañales en cuestiones de restauración, ¿no? O sea, apenas estamos generando una metodología más amplia sobre investigar, porque parece fácil preguntar el tipo de madera, pero para llegar a esos resultados se necesitan bastantes años de desarrollo metodológico. Pero bueno, espero haber solucionado la duda. De la generación de mi tiempo siempre decíamos que era de madera y era bañado en oro. ¿Qué técnica se utilizó? Y sí, era oro el que se ponía en la madera. Algo oí que trajo hojas de oro. Y entonces, ¿cómo fue el proceso para lo del retablo? Ok, no es bañado en oro, porque cuando se baña en oro, el oro se funde, y en este caso la madera quedaría quemada, es dorado. Existía algo que era el pan de oro, tal cual una bolita de oro, que se iba trabajando para generar los libros de hoja de oro, que bueno, si uno lo ve por ejemplo en una radiografía es muchísimo más delgado que la capa de una pintura. Los contratos afortunadamente dan pie a entender más del proceso. Sabemos costos, es más, sabemos hasta quién trabajó el oro, o sea, sabemos de dónde viene en ese sentido. Pero más bien aquí va como que el uso adecuado del lenguaje técnico, ¿no? Es dorado. Si fuera bañado en oro, pues la madera ya se hubiera quemado desde el inicio, ¿no? Pero entonces tiene el metal de oro, el retablo. Sí, el proyecto original es oro. No sabemos el quilataje, porque el quilataje que nosotros conocemos de 18, 24 es muy actual, por así decirlo. Se necesita un estudio químico. Nadie puede decir qué porcentaje de oro o de otros metales tiene. Si es oro, no sabemos qué tipo de aleación. Pero justamente durante 2017, todos los huequitos blancos que ven o color madera, ahí había oro falso. El oro falso se hace con cobre y con el tiempo se oxida y se hace con un tono verdoso o tornasol. Todo eso se retiró. Evidentemente, como bien lo menciona la doctora Ceci, no todos los procesos de restauración quedan documentados. Algunos pues no sabemos ni quién los hizo, ¿no? Había oro falso pues muy mal colocado, no estaba ni siquiera bruñido, o sea, no estaba pulido. Se retira. El oro falso tiene la facilidad que se puede retirar con químicos, el oro verdadero no. Es irrecuperable, ya no se puede volver, ya no se puede quitar. Como les digo, lo pueden apreciar en estos huequitos que tiene blanco color madera, ahí había oro falso. Lo que sí es que hasta lo que tenemos ahorita, lo que quedó después de la restauración es oro verdadero, hoja de oro más bien. Bueno, disculpen, ya tomé el micrófono y son muchas dudas que tenía desde que era niño. Aquí era un santuario, ¿sí? El santuario del Señor de la Salud, inclusive antes de que el altar cambiara de posición, porque se celebraba que el sacerdote daba la espalda hacia los fieles y había aquí, inclusive abajo del altar era un cementerio, ahí había tumbas. Yo cuando era niño y era acólito bajábamos y ahí había efectivamente los dos lienzos del retablo, el derecho y el izquierdo,
no estaban. Nosotros pasábamos atrás del retablo y jugábamos y entrábamos y salíamos por ahí. Entonces sí sufrió una, la bóveda que se tenía donde ahí, para algunos sacerdotes ahí sepultaban, pues cambió con lo del piso y lo que se tiene. La última pregunta, dentro de los datos que nos dan, yo recuerdo todavía que en 1979-80 fue de que yo me acuerdo la primera restauración. Estaba en ese momento como presidente el señor Saturnino Quirós Becerril y fue cuando se empezó a restaurar y varios meses, y por lo que escuché, esa restauración no viene en las memorias del libro. ¿Se tiene conocimiento de eso? Bueno, no es autopromoción, pero sí logré encontrar alguna documentación. Lo abordo en mi tesis de maestría, en el 4º capítulo, los datos que se han podido conservar, pero no es, al parecer no es la primera restauración que tuvo. La escultura de San Bartolomé Apóstol, que tiene su libro sostenido, tiene una fecha del siglo XIX, ya es ilegible esa fecha, o sea, nada más se alcanza a ver que dice 1800 y algo. Puede ser que el retablo se haya estado restaurando desde el siglo XIX, pero que no hay documentación al respecto. La que usted menciona propiamente, digo, los tiempos van cambiando, por supuesto, pero sí queda documentada y también está documentada en registros federales de aquel entonces la Secretaría del Patrimonio. Entonces, de eso no viene en el libro porque, bueno, faltaba espacio, pero viene en mi tesis de maestría, lo puede consultar también y ahí abordo. Por ejemplo, se puede también, bueno, es que yo en mi tesis de maestría estudio la historia material de la parroquia. Justamente hablamos de todos estos movimientos porque, por ejemplo, en los años 70 se habla que la Secretaría de Aguas y Territorio está trabajando para encontrar pozos de agua y entonces estaban buscando como un pozo de agua aquí en Otzolotepec y eso provocó que los suelos se desnivelaran afectando a la parroquia. Eso ya da como una explicación un poquito más amplia de lo que estaba pasando aquí en el municipio y que afectó los inmuebles históricos. Por último, nada más, ¿alguna persona en algún momento que pueda entrar al templo queriéndolo robar puede quitarle el oro que tiene el retablo? ¿Lo puede quitar? No, ya es irrecuperable, o sea, se tendría que llevar casi una columna, ¿no? Se puede dañar, eso sí, pero recuperar el oro tal cual sería imposible. O sea, la hoja de oro es súper delgada, quedaría muy poquito oro como para en realidad que fuera un robo así como sorprendente. Y lo que les digo, si vemos en el microscopio como que las capas que conforman, no sé, una pintura que tiene hoja de oro, la hoja de oro es exageradamente delgada, a veces hasta de media micra, o sea, casi nada. Es irrecuperable, entonces, eso no exenta de que se dañe, por ejemplo, ¿no? De que se queme, se raspe, se oscurezca, se rompan las piezas. Yo creo que más que quizá sí preocuparnos por el robo, pero preocuparnos por la conservación diaria, que eso no es que sea más importante, pero está más en nuestras posibilidades de proteger, ¿no? Un robo pues puede darse o no, pero la conservación diaria va a permitir que al final el mueble se conserve por siglos. Gracias, muy amable. Buenas tardes, Moisés de la Luz de TV Plural y Diario Impulso. Respecto a lo que decías, Ángel, que hacen falta estudios, que harían falta radiografías, que son cosas que son costosas, una pregunta muy concreta para el director de Cultura. Todo esto que está por hacerse ya forma parte de la agenda de la administración municipal, ¿sí?
Sí, hace precisamente a finalizar la administración pasada se hicieron algunas gestiones para desde el inicio de la administración del año 2019, cuando iniciamos los proyectos de este ejemplar. Se hicieron los trámites conducentes a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia y se trató de acceder a un recurso, al mismo recurso que tenía proyectado para la restauración, que es el Foremova. Desafortunadamente los sismos y las complicaciones que vinieron continuamente dieron pues privilegio a los templos que tenían un estado de conservación o que estaban en un deterioro pues muy grande a raíz de estos siniestros, pero el día de hoy está en la agenda precisamente la culminación de la segunda etapa la segunda etapa, porque no es culminación, la segunda etapa de los trabajos de restauración para el retablo. Entonces sí, ya está en proceso esa gestión. De hecho, hay una aportación que da el programa federal, que es Foremova, y una aportación que va a hacer el municipio. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bien, pues si no es así, entonces vamos a brindarle un fuerte aplauso a los autores que el día de hoy pues vinieron a disipar todas las dudas que tenemos, y pues vamos a hacer entrega de algunos reconocimientos a los autores que se presentaron el día de hoy. Bien, se les hace entrega de una constancia que a la letra dice: la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, otorga la presente constancia a la doctora en América Latina Contemporánea, Ana Cecilia Montiel Ontiveros, por su participación como autora en la presentación del libro Arte e Historia en la Parroquia de San Bartolomé, Otzolotepec, invaluable patrimonio virreinal mexiquense, realizada en la Parroquia de San Bartolomé, Otzolotepec, Estado de México. Bien, pues démosle un fuerte aplauso a la doctora. Y así, en esa misma redacción, se otorga la constancia al maestro en Historia del Arte, Ángel Romero Andrade. Bueno, también se hace entrega de esta constancia y de algunos obsequios para los autores que el día de hoy vinieron a ilustrarnos acerca de esta publicación. Y pues les anunciamos a toda la gente que nos acompaña, al auditorio que el día de hoy se encuentra con nosotros, les hacemos de conocimiento que en la parte de la entrada del acceso al templo se encuentran nuestros compañeros de la Universidad Autónoma del Estado de México ofreciendo los ejemplares de este libro, que sin duda va a ser un referente, como mencionábamos, en la historia de nuestro municipio, en la historiografía mexiquense. Tienen un costo de 200 pesos, están en promoción. El costo regular está en 275 pesos. El día de hoy lo pueden ustedes adquirir por el costo de 200 pesos. Y pues bien, también agradecemos a los otzolotepenses, a los vecinos de Toluca, Temoaya, Xonacatlán, que se encuentran aquí con nosotros, pero también agradecemos porque principalmente es el auditorio al que nosotros estábamos buscando llegar. Agradecemos a los alumnos del CBT número 2 de Otzolotepec su asistencia, a los alumnos de la Universidad Politécnica de Otzolotepec y también a los alumnos de la preparatoria 173 de la Arboleda. Muchas gracias. A los alumnos también del Colegio Científicos de Xonacatlán. Pues muchas gracias a todos ustedes. Vamos a ceder también, un momento al maestro Ángel. Bueno, nuevamente yo quiero aprovechar, hicimos una dinámica por internet para regalar un ejemplar del libro. Espero que haya venido el profesor Guillermo de la Luz, que fue el ganador. Bueno, yo quisiera entregarle el libro a él. Hizo una propuesta para la promoción de nuestra historia local, entonces le hago entrega de su ejemplar. Bien, gracias. Y es importante, como lo expresé en la propuesta, difundir nuestra cultura. La cultura, la literatura, las artes
no nos dan precisamente de comer, no comemos con ellas, pero sí vivimos mejor. Un pueblo verdaderamente educado, no instruido, no tranquilizado, sino un pueblo verdaderamente educado, es un pueblo que va a saber apreciar su patrimonio artístico y cultural y toda la historia que aquí encierra, y que las preguntas queden abiertas. ¿Por qué este retablo? ¿Por qué este referente? ¿Por qué si Otzalotepec fue un lugar boyante, un lugar de desarrollo, qué pasó después? Y eso nos toca resolverlo, autoridades y pueblo. Las autoridades tendrán el compromiso, pero el pueblo, la sociedad civil, tiene el compromiso también de indagar, de interesarse y de fomentar la cultura. Muchas gracias. Y bueno, por último, me gustaría entregarle el ejemplar al padre Alejandro para la parroquia. Ya se lo debía desde hace tiempo que le estoy comentando del libro, entonces le hago entrega. Lo voy a hacer sentado, pero acabamos de sacar un libro que se llama 500 años de la evangelización del Valle de Matlacinco. Escogimos 10 parroquias de las más antiguas y entre ellas está San Bartolomé, Villacuauhtémoc o Otzalotepec. Vamos a ponernos de acuerdo con el padre porque lo queremos presentar también aquí. Ya estamos en la edición del segundo tomo con otras 10 parroquias. No es en este estilo, pero sí que se conserve todos los cuadros y todo. Entonces ya se les avisará con tiempo. Estamos proponiendo que por lo menos cada parroquia se interese por comprar 10 y se les dan 5 más. Si quieren 20 se les dan 10. Estamos por sacar ya la segunda edición porque la primera fue de 700 números, prácticamente para todos los que patrocinaron esa obra. Entonces estaré con el padre aquí, a Alejandro, ya les diremos también porque es una cosa que pueden tener complementado todo esto. Muchas gracias. Bien, pues agradecemos las palabras de Monseñor y pues a todos los asistentes que se dieron cita el día de hoy, pues les agradecemos enormemente su asistencia, a los autores que también asistieron porque nos comparten esta parte de nuestra historia. A todos les agradecemos su asistencia, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.